darles mi apreciación en relación a si el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala debe continuar o no en el proceso de selección de un titular y un magistrado suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad, recordando que desde hace décadas Guatemala ha empezado a discutir la necesidad de una reforma constitucional. Los acuerdos de paz suscritos en el año 1996 establecen justamente esa necesidad de reformar la Constitución Política de la República para fortalecer el sistema de justicia de Guatemala. Recordando el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil, que reconoce en el año 96 que una de las debilidades más grandes que tiene el Estado guatemalteco es la debilidad de su sistema de justicia, y a la vez este acuerdo de fortalecimiento del poder civil reconoce que el sistema de justicia es uno de los servicios básicos que debe entonces de fortalecerse, y nos indica la necesidad de esa reforma y modernización para impedir que se genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción. 20 años después, vale la pena preguntarnos si hemos avanzado o si hicimos todo lo contrario. Resalta el acuerdo que es prioritario el libre acceso a la justicia de las y los guatemaltecos, la independencia judicial y la probidad del sistema en su conjunto, así como su modernización. Este acuerdo, desde hace 20 años, nos está dando la ruta a seguir para tener un sistema de justicia sólido. El gobierno se comprometió a presentar ante el Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional para cumplir con aquel acuerdo. La independencia judicial, la carrera judicial, y sí, se presentó una propuesta, pero esta, de manera perversa, fue presentada para debilitar al sistema de justicia, y la realidad nos lo demuestra. El acuerdo de fortalecimiento del poder civil nos dice con absoluta claridad que debe de impulsarse la carrera judicial. ¿Y qué hizo el Congreso? Emitir la ley de carrera judicial, que solo tiene el nombre, porque la carrera judicial existe de la Judicatura de Paz a la Judicatura de Instancia y nada más. Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia han sido tomados por los partidos políticos de turno en Guatemala. También nos recomienda este acuerdo separar las funciones administrativas y jurisdiccionales, administrativas y fiscales del organismo judicial y de los fiscales. 20 años después, seguimos discutiendo exactamente este punto y no hay acuerdos. Nos dice también el acuerdo que debe de diseñarse un sistema de selección y nombramiento de magistrados de Corte de Apelaciones a través de concursos públicos, tarea pendiente para el Estado guatemalteco. Y además nos indica que organizaciones de sociedad civil deben impulsar la reforma constitucional. Tanto le ha costado a organizaciones de sociedad civil poder hacer propuestas. Ni siquiera se les ha permitido ser quienes impulsan las reformas constitucionales. En ese contexto, el 25 de abril de este año, los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, con el acompañamiento del Ministerio Público, de CICIG, de OACNUD, del Procurador de los Derechos Humanos y Naciones Unidas, presentamos la propuesta de reforma constitucional, estableciéndose la mesa técnica integrada por MP, CICIG, PDH, OACNUD, Naciones Unidas, con el acompañamiento técnico. Y dimos lugar al diálogo nacional para la reforma al sector justicia. Se consultó un documento base a 7 regiones del país
150 mesas, 1.500 personas han participado y se han recibido más de 246 propuestas. Este documento base, que fue elaborado por la mesa técnica, recogió los antecedentes que hay suficientes sobre las propuestas de reforma al sector justicia, incluyendo la propuesta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ACIES, y de la Universidad Rafael Landívar. Dentro de ejes temáticos de esta propuesta de reforma constitucional aparece la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad se estableció en la Constitución de 1965, artículo 262, que la crea como un ente no permanente, presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 magistrados de la Corte Suprema, 7 magistrados de Corte de Apelaciones, electos mediante un sorteo. Y luego encontramos la Constitución de 1985, que todas y todos conocemos lo que establece y cómo se llega a la integración de sus magistrados. Y ahí es donde encontramos la participación del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Indudablemente las comisiones de postulación han jugado un rol importante y determinante en la integración de cada una de las entidades del sector justicia. Para la Corte de Constitucionalidad, el documento base elaborado por la mesa técnica tiene propuestas como aumentar a 9 el número de magistrados para evitar las suplencias que nos ha demostrado la experiencia que se presta a que abogados litigantes que se postulan y logran la elección como suplentes, a su vez aprovechen ese espacio para litigar sus propios casos. También hemos propuesto que el periodo de la presidencia sea de 2 años y no de 1. Y en relación a la participación de la Universidad de San Carlos, a través del Consejo Superior Universitario, yo solo quiero dejar la siguiente reflexión. De la consulta a todo el país y a las mesas que han conocido y analizado el documento base, si algo podemos decir que ha sido unánime es no a las comisiones de postulación. Se ha analizado que estas comisiones de postulación han sido tomadas por la política, por los políticos de turno en el país y se ha distorsionado su función, se han prestado a intereses ajenos a los intereses del sistema de justicia. Y basta recordar que de acuerdo al caso de cooptación del Estado guatemalteco, que por cierto yo tengo reserva impuesta por el juez, no puedo hablar de ese caso, pero esto es la academia y solo quiero reflexionar en relación a que el partido político patriota, de acuerdo a nuestras investigaciones, se criminalizó antes de asumir el poder. Cuando el Partido Patriota tomó posesión en el año 2012, ya era una estructura criminal que obviamente llegó y asaltó el Estado guatemalteco. Todas las personas que fuimos electas mediante los procedimientos que dirigió un partido criminalizado, sin duda fuimos también electas por personajes del crimen organizado guatemalteco. Y yo soy el primer ejemplo. Yo fui nombrada por el jefe de la línea, fui nombrada por el expresidente Pérez Molina. Y entonces he reflexionado y pienso que únicamente puedo ser una funcionaria de transición para que ojalá el próximo fiscal general de la República no sea electo por el jefe de la línea 2, sino que sea electo por un proceso transparente, objetivo, que responda únicamente a los intereses del pueblo guatemalteco. Y si sabemos
y sí sabemos que las comisiones de postulación respondieron de una u otra manera a esa estructura criminal que nos estaba gobernando, yo pregunto si el Consejo Superior Universitario se salvó de responder a esos intereses o también se plegó. Y es que si en Guatemala no empezamos a reconocer nuestras debilidades, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y está claro, es evidente que lo mismo ha sido tomado por los partidos políticos guatemaltecos. Y entonces tenemos que oxigenar el sistema, tenemos que hacer propuestas diferentes, tenemos que velar porque las autoridades judiciales y del Ministerio Público sean electas particularmente a través de una carrera, de la carrera judicial, no manipulada por los partidos políticos, sino que sea producto de evaluación de desempeño, de transparencia y de objetividad, y que el fiscal general de la República sea electo en los mismos términos, y con mayor razón la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal más alto en el país, que tiene la obligación de velar por el estricto apego a la Constitución Política de la República. En lo personal, creo que el Consejo Superior Universitario debe ceder ese espacio. Desde 1985 ha tenido la oportunidad de ser garante de procesos de selección ajenos a los intereses particulares, ajenos a intereses criminales, ajeno a intereses de partidos políticos, y no lo ha hecho. De tal manera que, por esa razón, la mesa técnica hizo la propuesta en el sentido de que la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo Superior, ya no haga esa selección. Yo creo que el Consejo Superior Universitario, la tricentenaria Universidad de San Carlos, tiene roles importantísimos, particularmente en velar por la formación de sus alumnos y alumnas, y claro que puede convertirse en un contrapeso en todos estos procesos si no va a tener ningún interés de ocupar espacios que no le corresponden, pero sí de ser garante y vigilante a través del propio Consejo, de los decanos y alumnos, de que las próximas selecciones de funcionarios del sistema de justicia responda a los intereses del pueblo y nada más. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.